Pues muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a esta pequeña plática relacionada con el tema del expediente clínico. Para mí es un honor estar aquí con el doctor Luis Constantino. Como algunos de ustedes lo han de conocer, para quienes no lo conocen, él es médico cirujano, pero además es anestesiólogo. Cuenta con amplia experiencia en temas de medicina del dolor y tiene varios diplomados, no solamente en México, sino en diversos países de Latinoamérica relacionadas con la práctica de la medicina. Además, él tiene, digamos, está certificado por la Asociación de Anestesiología. Sí, es decir, cuenta con toda la experiencia para poder hablar sobre el tema del expediente clínico y nos va a platicar sobre todo hasta dónde es la importancia de establecer datos y en su práctica médica cómo ha venido enfrentando algunas situaciones que inclusive hemos podido colaborar para que algunos colegas puedan llevar un proceso justo tanto en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico como en las distintas fiscalías generales de justicia en los estados. ¿Sí? Para lo cual le damos el uso de la voz para que él inicie para que nos explique qué es el expediente clínico, cómo lo llenan, y en una segunda parte, su servidor, yo como abogado, les diré algunas cuestiones estratégicas, sobre todo en esquemas de acusación o defensa, relacionadas precisamente con esas buenas o malas prácticas relacionadas con el expediente clínico. Adelante, doctor, lo escuchamos. Sí, gracias. Buenas noches a todos, a cada uno de ustedes. Soy el doctor Luis Armando Constantino Rivera, ya me había presentado el maestro Camilo. Vamos a ver una parte pues importante de lo que es el expediente clínico. Aquí vamos a abordarlo, bueno, desde el punto de vista de la medicina general y algunos otros aspectos que también son importantes en cada una de las especialidades. Si yo me amplío a cada uno de ellos, pues eso sería tomar un curso, prácticamente un diplomado, porque es muy extenso. Pero para eso todo se resume en lo que es la parte del diario oficial, bueno, del diario de la norma oficial mexicana, y en eso nos vamos a poder basar para poder nosotros tanto controlar el historial de los pacientes o también para saber cuándo sí iniciar un tratamiento, seguir el tratamiento o en qué se quedó, en qué parte del tratamiento se quedó algún colega anterior. Aparte de tener también a los familiares informados por algunos padecimientos que luego requieren una información constante y hay veces que hasta cambios de información. Estamos hablando de a lo mejor de algunos tratamientos oncológicos o algunos tratamientos quirúrgicos donde el pronóstico puede ser desde bueno y de repente cambia a un pronóstico fatal. Entonces, nosotros nos guiamos directamente sobre la norma oficial 004, ese SSA 3 2012, que fue la última modificación. Aparte, vienen en el diario oficial de la Federación algunas modificaciones o actualizaciones. Hasta el momento, las actualizaciones que se tienen, pues es acerca del expediente clínico electrónico, el cual también ya está regulado y también viene dentro de la norma oficial. Bueno, es importante mencionar también todas las instituciones que intervienen
para poder decir esta parte sí va, esta parte no va, cómo lo podemos nosotros constituir para que el expediente esté completo. Muchas veces, bueno, en los hospitales privados, y nos vamos a enfocar también en la parte del órgano asegurador. Ellos, si nosotros enviamos una historia clínica desde un principio, bueno, desde que lleva su nombre, fecha, debe tener un número de ID, aparte debe de tener el número de, del IMSS o en el caso de que lo tenga, o un número de registro, debe tener fecha de nacimiento, independientemente de la edad del paciente, debe de contar con las direcciones, dirección del familiar, dirección del mismo paciente. Todo eso debe de tener, aparte, los diagnósticos. Pero si nos vamos al lado de las aseguradoras, en las aseguradoras si ponemos que inició el padecimiento en forma aguda o de 1 a 3 meses, como lo marcan, si nosotros ponemos inició 4 meses, hace 4 meses, es causa de que rechacen luego la siniestralidad. Es por eso que luego no hay una buena coordinación entre las aseguradoras y los hospitales. Dentro de los mismos médicos que nos hemos enfrentado a las aseguradoras, muchas veces vemos que llegan pacientes o familiares de pacientes y nos dicen, doc, dice, ¿cree que nos puede echar la mano? Dice, porque ingresé a mi paciente en el Hospital Ángeles Londres o en alguno de los hospitales Ángeles o el ABC o algún Star Médica y me están cobrando un super dineral. Entonces empezamos a buscar el historial de cada uno de lo que se le ha realizado y son estudios de laboratorio, estudios de imagen, estudios de todo tipo, donde la aseguradora nada más dice cubro un solo siniestro, porque ya si meten 2 diagnósticos ya son 2 siniestros, 3 siniestros y los coaseguros y los deducibles los van aumentando, 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 de modo de que cuando ven un expediente completo, como en este caso lo hacen los internos de pregrado, nos dicen, ¿saben qué? Ya venían con preexistencia y nosotros nada más cubrimos de tal fecha a tal fecha y nos rechazan todo el siniestro. Es por eso que se ha optado a veces por modificar parte de la historia clínica, pero ¿qué viene después? Después viene la parte administrativa. Y entonces en la parte administrativa estamos incurriendo también en una falta administrativa. Nos mandan a llamar y nos dicen, a ver, doc, usted dice que aquí el paciente empezó de forma aguda, empezó el problema, por ejemplo, una vesícula, que es de lo más común, y decimos, nosotros empezó con dolor hace una semana, 2, 3 semanas, pero en la póliza, para que cubra el siniestro, luego nos dicen, tiene 2 años de haber comprado la póliza, entonces, ¿desde cuándo está enfermo de la vesícula? No, pues desde hace como 3 años, ¿y por qué no lo puso? Entonces eso ya le llaman siniestralidad, bueno, ya le llaman preexistencia. Ese expediente clínico no va a coincidir con lo que cuando van a solicitar sus incapacidades, porque luego tienen de 3, 5 años que vienen con el problema y lo vienen manejando ya sea en cualquiera de las 3 instituciones, de la Secretaría de Salud, el IMSS o el ISSSTE o algún otro, pero no en forma directa en el área particular. Entonces, ahí es donde nosotros incurrimos en unas faltas meramente administrativas. Posteriormente se pueden también convertir en alguna falta ya un poco más fuerte, que es un aspecto civil o más importante todavía un aspecto meramente penal. Ahora, para eso, en los expedientes electrónicos que ahora se están realizando, uno de los ejemplos que hemos tenido es el Hospital Ángeles, donde ya, si yo estoy en el Hospital Ángeles Roma, y puedo ver, si tengo un paciente en el Hospital Ángeles Acoxpa, nada más abro el teléfono, me pongo mi ID y puedo ver el paciente que está hasta el otro lado de la ciudad y no puedo modificar el expediente, pero sí puedo llegar a poner las notas. Ahora,
dentro de la misma estructura, pues cada una tiene su parte importante. Aún así, hasta las recetas médicas que uno expide, o que todas las especialidades, de cada una de las especialidades también expiden, tiene una parte importante que también se pueden meter en problemas y pueden tener aspectos tanto civiles como penales. No sé hasta dónde pueda yo continuar hablando, maestro. ¿O alguna pregunta que tengan hasta este momento? Adelante, adelante. Bien, fíjense que de lo que ha platicado el doctor Constantino, podemos ver, digo, aquí le estamos proyectando a grosso modo el tema de algunas normas oficiales mexicanas relacionadas con la actividad médica. Sí, y las dos que ha hecho referencia el doctor es la norma 24 SSA 3 diagonal 2010 relacionada con el expediente clínico electrónico y la norma oficial 04 SSA 2012 relacionada con el expediente clínico. Claro, estas cuestiones del expediente clínico y propiamente las normas oficiales mexicanas tienen un fundamento en la Ley Federal de Metrología y Normalización, en donde se establece cómo se elabora una norma oficial mexicana y cómo se lleva a cabo, digamos, su implementación, en este caso, en la atención, tanto en la cuestión de la consulta como en la cuestión hospitalaria. Ahorita ha hecho referencia al doctor con relación a la atención hospitalaria y a la base de datos conjunta que se cuenta con el manejo de los expedientes clínicos electrónicos. Sin embargo, también sabemos que en el tema del expediente clínico tiene que ver con la cuestión de las recetas médicas y con los certificados médicos que están regulados dentro de las mismas normas oficiales mexicanas de carácter electrónico. Yo tengo entendido que, por ejemplo, usted tiene notas médicas electrónicas o recetas médicas electrónicas. ¿Cuál es esa situación o cuál es el motivo por el cual se cuenta con ese rubro? Pues ahora sí, como la tecnología va avanzando, hay algunos hospitales que para expedir algunos medicamentos requieren ya una firma electrónica. Estamos hablando de algunos medicamentos controlados, bueno, de la clase A o clase 1, que son del uso de opioides. Ahí la COFEPRIS nos pide que metamos todos nuestros datos, que subamos el título, la cédula, y, y ellos nos dan un QR, y a través de ese QR, cada vez que se expide un medicamento controlado, ya sea un opioide o una benzodiazepina, ellos lo escanean en el área de farmacia que se vaya a solicitar el medicamento, y se bloquea en ese mismo momento ese QR. Eso es una como alternativa a las recetas en papel, porque en papel igual se puede imprimir y se puede llevar a la farmacia de la preferencia, y en ese mismo momento escanean el QR e inmediatamente se cancela, se bloquea ese QR y me llega una notificación de que al correo electrónico, donde ya fue expedido el medicamento y donde ya no pueden volver a comprar el medicamento en ninguna otra farmacia. Entonces, desde ahí empieza también la, la expedición de las recetas electrónicas. Actualmente, pues todavía sigue, yo creo que en pañales, la expedición de recetas, porque he visto en algunos pueblos, algunos lugares rurales, o también aquí en la Ciudad de México, en una zona urbana, donde uno puede descargar una receta de cualquier página de internet, simplemente con que tenga el título, bueno, el número de cédula profesional. Uno va a la farmacia y les pueden expedir antibióticos. Entonces todavía no hay un organismo donde diga eh, pongan un QR y que se bloquee ese QR, así como en los opioides.
Bien, fíjense que ahí hay un tema interesante porque esta misma norma oficial mexicana relacionada con el tema del expediente clínico y la posesión digamos de los opioides como lo marcan los artículos 245, 247, 248 de la Ley General de Salud, así como del 474 en adelante, tiene que ver básicamente con la cuestión de delitos contra la salud en caso de que se porte o se tenga en posesión esos opioides sin la autorización médica correspondiente. Por otra parte, también uno de los puntos que ha referido el doctor es en el uso del manejo de las tecnologías para el control precisamente del expediente clínico y del caso médico. Y esto es muy importante porque es necesario las notas médicas que configuran el expediente clínico para crear un historial. Y este historial nos puede crear un proceso evolutivo para saber exactamente qué es lo que ocurrió. Recuerden ustedes que en un tema de expediente clínico se construye como una verdad, que puede ser una verdad, digamos, evolutiva, que no solamente le puede servir al médico, sino también al abogado para presentar cuáles van a ser los elementos de prueba idóneos y pertinentes para poder sustentar el hecho o para poder sustentar el caso. Fíjense que muchas veces las anotaciones preventivas que hacen los médicos dentro de su expediente clínico puede configurar no solamente una cuestión de responsabilidad, sino también de evitación de responsabilidad. ¿Por qué? Porque el expediente clínico constituye propiamente cuál es el estatus de ese paciente. ¿Sí? Recuerden ustedes que cuando hay errores en las anotaciones marginales relacionadas con el expediente clínico, también vamos a establecer que puede no tener congruencia o puede crearse un riesgo. Y recuerden ustedes que el médico vive en el esquema de riesgo. Siempre cualquier actividad médica, llámese desde una consulta hasta una intervención hospitalaria, siempre va a tener un riesgo. Claro, ese riesgo está permitido por la norma y ese riesgo permitido, pues desde luego no constituye como tal un delito. Pero cuando un médico o un personal de la salud infringe ese riesgo permitido y convierte ese riesgo permitido a uno no permitido, entonces está actuando al margen de la norma. Y ahora, no necesariamente de una norma penal, sino de la Lex Arti, por ejemplo. Ustedes ven que se va a entender Lex Arti, digo, estos son lineamientos de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, de qué es lo que constituye una Lex Arti. Y claro, esto es muy importante porque para la creación del expediente clínico, evidentemente hay que tomar en cuenta también la Lex Arti del área de la ciencia de la salud en la cual se está estableciendo. Digamos, por ejemplo, en el caso del médico anestesiólogo, no solamente basta, por ejemplo, el consentimiento informado, sino también es necesario establecer, digamos, una secuencia de evolución y control del tratamiento que está llevando a cabo. ¿Por qué? Porque quizá puede terminar su actividad simplemente con la finalización de la intervención quirúrgica, pero también es necesario ese tiempo o esa temporalidad de observación. Y claro, eso nos puede servir, digamos, en el manejo del caso para poderlo construir y sobre todo también para poder crear argumentos tanto de acusación como de defensa con relación a un médico. Fíjense que en este caso, y ahí sí quiero ser muy enfático, no se pretende realizar la cuestión de la criminalidad en la actividad médica, pero lo que sí es cierto es de que, en palabras del doctor Plasencia Villanueva, él ha hecho referencia, expresidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de que el principal número de quejas que se presentan en la comisión en el ámbito federal es precisamente relacionado con la actividad médica. Y uno de los puntos como abogado que nos ha tocado observar es precisamente que hay errores en la elaboración del expediente clínico. Ahora, ¿cuáles serían los principales errores? Yo creo que el principal error que incurren los médicos es dar por obvias las cosas y no generar registro de alguna actividad que por más cotidiano que eso se presente,
no debemos establecer la cuestión de la obviedad. ¿Por qué? Porque la obviedad es donde existe o es el talón de Aquiles del médico. No sé qué opine, doctor Constantino. Sí, de hecho, cuando llegan los pacientes, el paciente llega prácticamente bloqueado por el padecimiento que tiene. Independientemente, los familiares también llegan 4 o 5 o más familiares. Hay veces que se les da informes a todos o de su ingreso. Lo vimos mucho con los pacientes del COVID. Entonces llegaban todos y ingresábamos al paciente le explicábamos, porque tenemos ahora sí esa parte donde decirle al paciente, te vamos a poner un suero, te vamos a poner un medicamento, y el paciente con insuficiencia respiratoria nada más decía que sí, nada más decía sí, 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 lo que sea, yo ya quiero curarme, o los pacientes que llegan con mucho dolor. Salimos a dar los informes y en los informes luego hay muchas controversias también entre los familiares. Es que lo traje bien, es que nada más tenía fiebre, es que nada más tenía problemas de respiración, es que nada más traía un problema de dolor, pero atrás de ello viene que tienen diabetes, viene que tienen hipertensión, todos descontrolados, aparte deshidratados, aparte toda la serie eh, de problemas de salud que tienen. Entonces tenemos que resolver todos, pero en el momento, si se llega hay uno de los maestros que decía que ya no había, ya no podríamos utilizar la palabra complicación, porque es algo que nosotros estamos ocasionando y que tratamos de resolverlo. Ahora, desde la pandemia en adelante, le tenemos que decir eventos asociados a, ya sea a la patología o a la enfermedad, o un evento asociado a el procedimiento. Porque cada vez se va asociando más cosas en las infecciones, luego si se acaba un medicamento, hay que sustituirlo por el otro, hay una reacción alérgica. Entonces, dar la información que necesite el paciente siempre. Sí, bueno, también a los familiares, tener un solo familiar o dos familiares al cual se les esté explicando y que anoten y darles a afirmar de que sí efectivamente se les explicó, porque luego llegan por turno. Llega la esposa y la esposa pues apenas medio sabe leer o escribir, y luego en un estado donde de estrés, no se entiende nada más un 1 o el 2% de todo lo que le dicen, y uno luego les explica o les dice, ¿está de acuerdo con lo que le dije? Y como nos ven luego de bata blanca o nos ven de uniforme, nada más dicen sí, 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 estoy de acuerdo. Nos han firmado los famosos consentimientos informados para las intubaciones. Esa es otra de las cosas. Y luego dicen, es que lo intubaron y no me dijeron. Pues sí, o sea, sí les dijimos, se intubó. Hay veces que los problemas o los eventos asociados a la intubación generan otro tipo de problemas. Al último, si el paciente fallece o lo mandamos a la terapia intensiva, empiezan de que uno ocasionó el daño, cuando nosotros tratamos de ayudar lo más que se pueda a los pacientes, a sacar adelante al paciente. Ahora, si no lo anotamos en lo que le llamamos notas de evolución, o nada más anotamos una parte, también estamos incurriendo en una falta. Puede ser una omisión. Hemos visto también pacientes que ingresan por las cirugías electivas, donde ingresan tranquilamente, es una cirugía, vamos a quitar la vesícula, que muchas veces no es tanto por las piedras en la vesícula, y al último pasan a la terapia intensiva, se desangra el paciente, y si uno no informó lo que llegó a pasar dentro de quirófano, también estamos incurriendo en una falta.
tanto administrativa, y ahí también puede ser hasta penal. Hay veces que los pacientes dicen, sí, tu paciente salió bien, ya se fue, ya está en recuperación, lo van a subir a piso en los próximos 60 minutos. Muchas veces como médicos, pues les damos los informes, todo salió bien y te veo al rato. Luego enfermería nos anda llamando, doc, es que su paciente no despierta, es que su paciente está todavía somnoliento, o es que su paciente cayó en paro, o su paciente ya lo vio otro médico y ya se lo llevaron a la terapia intensiva. Y luego ya viene la serie de problemas sobre uno. Pero también eso es por no informar o no tener a las personas a quien informarles principalmente. Luego llegan los hijos y dicen, pues no me dijo nada mi mamá y ustedes no sé, pues qué es lo que estén haciendo. Necesito información. Luego llegan otros hermanos, llegan los tíos, llegan los sobrinos y luego nos andan echando un montón, 10, 20 personas para saber qué es lo que está pasando. Ese es uno de los problemas mayores que tenemos tanto en los hospitales públicos como en los hospitales privados. Ahí en esa parte, maestro, me gustaría que se ponga también hincapié hasta dónde está responsabilizado el familiar y mismamente el paciente, propiamente. Y bien, lo que el doctor hace referencia es en la cuestión hasta dónde hay algo que se llama reparto de roles. Es decir, en el momento en que se hace digamos, cualquier tipo de actividad médica, hay un reparto de roles no solamente para el profesional, sino también para para aquel que se está realizando la carta responsiva. En este caso puede ser el familiar. Entonces, cuando se toman las decisiones conjuntas, claro, el profesional en el ámbito de su ciencia, de su lex arti, pero también digamos, en este caso, el familiar en el ámbito de su consentimiento informado, podemos decir que tiene que haber algo que se llama ponderación. Evidentemente, al momento de hacer esa cuestión del reparto de roles, también hay que ver hasta dónde el paciente ha creado un riesgo que es contrario a la norma. Cuando una persona, en este caso, llámese paciente o llámese familiar, oculta información y esto repercute en la práctica médica, entonces ahí se llama juicio de adecuación causal. En este caso no hay juicio de adecuación causal porque las circunstancias previas no las conoce el médico. En un caso concreto, por ejemplo, que el médico no haga sus anotaciones porque al momento de estarle preguntando al paciente cuándo fue su último alimento y dice, pues mi último alimento fue a las 2 de la tarde y resulta que a las 8 de la noche se echó una hamburguesa y en ese momento proceden a iniciar ahora a las 22 horas el procedimiento quirúrgico y resulta que se genera una broncoaspiración y encuentran residuos de alimento, digamos, al momento de estar intubando a la persona. Y claro, la enfermera o la persona que le recabó los datos dice último alimento 14 horas. Y todos hacen referencia de que el último alimento fue a las 14 horas y el médico hace algo que se llama principio de confianza. Va a confiar en las anotaciones previas que realicen el personal auxiliar o inclusive él va a decir, es que así está dentro de las anotaciones del expediente clínico, pero ¿qué crees? No comió a las 2 de la tarde, comió a las 8:30 de la noche. Ahora, 10:30 que lo estamos entubando, resulta que se está generando una broncoaspiración y se presenta una complicación. Entonces, desde luego, ahí, ¿de quién sería la cuestión de responsabilidad? Primero, del paciente que comió. Segundo, del familiar que no informó. Tercero, de la enfermera que no preguntó. O cuarto, del médico que no se cercioró. Entonces, ahí sí es muy importante establecer ese reparto de roles con el propósito de deslindar responsabilidades. ¿Por qué? Porque entonces ahí pudiese ser que alguien fue el que infringió el deber objetivo de cuidado o en su caso hay algo que se llama culpa concurrente, en donde todos van a responder en razón de su culpabilidad. Y claro, yo creo que el médico
Si bien es cierto, ya tiene un consentimiento informado, si bien es cierto, ya tiene una nota de enfermería o una nota médica donde dice que comió a las 8 de la noche, antes de entubar al paciente, le puede nuevamente preguntar y decirle, ¿estás seguro que comiste a las 2 de la tarde? Y explicarle antes de aplicarle la anestesia que si comió de manera posterior, que se lo diga, porque eso puede poner en riesgo su propia vida. Entonces, ahí ya sería la cuestión de si el paciente omite esa información, el paciente es el que crea el riesgo no permitido y el médico está actuando siempre dentro del ámbito normativo, a pesar de las cuestiones de las notas médicas. Por eso es muy importante estas cuestiones y no dar por obvio de que como ya está en el registro previo, ya no hay ese cercioramiento, con el propósito de darle la vuelta al tema del juicio de adecuación causal. ¿Sí? Y también en estas cuestiones, por ejemplo, que ha tocado el doctor Constantino con relación a las complicaciones, hay complicaciones que tienen que ver con algo que se llama caso fortuito. Y eso muchas veces no está al alcance de los médicos. ¿Sí? Y claro, el caso fortuito tampoco es vinculante para la cuestión del médico, pero hay que establecer y hay que saber cómo se lleva a cabo la cuestión del caso fortuito. Por ejemplo, vamos a poner un tema de anafilaxia, donde esa persona entra en un paro y fallece, pero sabemos que estadísticamente se puede dar un caso entre 100,000 personas y que lamentablemente le ocurrió ese caso. Entonces, ahí sí, digamos, el expediente clínico y las notas evolutivas del propio expediente clínico, sin que haya una cuestión de obviedad, va a permitir realizar una defensa técnica adecuada a favor de este médico, para determinar y para poder argumentar que a pesar de que se realizó una conducta, que en ese caso es una intervención médica, esta intervención siempre estuvo dentro del ámbito normativo y que lo que sucedió fue un caso fortuito y cuando hay un caso fortuito hay ausencia de conducta, es decir, no les es atribuible al médico. Sí, entonces, doctor Constantino, no sé qué tan frecuente es que esas complicaciones se puedan dar por casos fortuitos o por muchas veces por padecimientos preexistentes que no salen, digamos, en laboratorios de gabinete, sino que estos debieran haberse sido explorados por estudios mucho más técnicos o complicados, o que hay veces que ni el médico ni el paciente conocen dicha circunstancia. Bueno, es que dentro de las complicaciones como de caso fortuito, nosotros tenemos una clasificación que es de la Sociedad Americana de Anestesiología. Entonces, ellos lo dividen por ASA. Entonces, ASA 1 es un paciente que está meramente sano, no tiene ningún padecimiento, que puede, un paciente joven que no tiene enfermedades crónicas y que de repente necesita un procedimiento quirúrgico, ya sea urgente de forma electiva. Estamos viendo algún accidente o algún problema de apéndice o alguna fractura, algún trauma ocular, algo que sea totalmente externo y que al momento se presenta. Y eso tiene un índice de mortalidad muy baja, estamos hablando menos del 0.03%. Hay otra clasificación que es la clase 2 también de la ASA, que ya tienen enfermedades preexistentes, pero que están bien controlados. Y eso va aumentando también el porcentaje de mortalidad y ahí ya nos están dando 1.8% hasta 2.3%. Después viene la clasificación 3, que ya es un paciente con una enfermedad que no está bien controlada. Podemos hablar de diabetes, hipertensión o obesidad, y que además se presenta algún problema. Entonces aquí ya aumenta el riesgo de que se llegue a presentar una complicación como tal. Hay otra que es una SA4, donde la enfermedad no es controlable, la enfermedad sistémica, pero necesita un procedimiento quirúrgico.
Esto estamos hablando de personas que tienen un evento vascular cerebral que necesitan inmediatamente entrar a quirófano, pero ese evento cerebral fue ocasionado por una crisis hipertensiva. Entonces ya nosotros lo clasificamos como ASA 4. Hay otra clasificación que es la ASA 5, es un paciente moribundo que realizándose o no realizándose la cirugía va a dar el mismo resultado. Estos son pacientes de trauma de tórax, trauma craneoencefálico, y que además pues no conocemos si verdaderamente llevaba algún padecimiento, sino que la atención la necesita en forma inmediata. Entonces hay pacientes que no tienen nada, o sea, de enfermedades crónicas, y tuvieron un choque automovilístico donde fue un impacto muy fuerte, tienen trauma de tórax, trauma craneoencefálico, fracturas múltiples. Eso lo podemos clasificar como un ASA 5. Además, sus signos vitales pues están al borde de pues ya ir deteriorándose. Y hay otra, la última clasificación, que es un ASA 6, es un paciente que ya está declarado muerto, pero que todavía se conservan algunos signos vitales como frecuencia cardíaca y presión arterial, y que esto es para la procuración de órganos. Entonces, esos, cada uno de ellos de esa clasificación dentro de quirófano o anestesiología, que somos los que los clasificamos o reclasificamos, manejamos. Bien, muchísimas gracias, doctor. De hecho, ese tipo de clasificaciones son fundamentales que cualquier abogado las pueda conocer. ¿Por qué? Porque si no las conocemos, simplemente vamos a confiarnos con la cuestión del resultado. El médico hizo una intervención quirúrgica y el resultado de la muerte. Entonces el médico es culpable. Y el propio Código Nacional de Procedimientos Penales es muy claro donde dice, nadie podrá responder solo por el resultado causado. Entonces, el hecho de la relación lógico-natural entre intervención quirúrgica y resultado no es suficiente para sustentar la responsabilidad del médico. Entonces, por eso es fundamental que en el tema del llenado del expediente clínico hayan esos registros, pero también se tenga ese soporte de esas posibles condiciones que pueden ser variables y que esas variables pueden dar un resultado que pues, puede ser previsible, pero confiamos en que no se produzca. Y eso no significa actuar al margen de la norma. Entonces, por eso aquí el tema de las clasificaciones de los riesgos, como lo está haciendo la ASA, y la forma en cómo los está sistematizando para poder delimitar cuándo estamos frente a una cuestión de, de un caso fortuito, de circunstancias que sobrevienen, que bajo las circunstancias concretas del hecho, el médico no podía ni debía comportarse de distinta manera, nos va a generar una cuestión de una correcta estrategia para evitar su responsabilidad. ¿Sí? Entonces, por eso ahí yo considero que el médico y el abogado tienen que ir de la mano y creo que el expediente clínico es el punto de referencia. ¿Sí? Es decir, no solamente confiarnos por el resultado. O sea, el abogado no puede decir, tenemos un resultado y de ahí vamos a realizar el estudio del hecho. No, el resultado invariablemente sucedió como ha referido el doctor, y eso también en derecho puede pasar, que sea una o sea u otra forma, el resultado no va a variar y va a ser el mismo. Entonces, ahí vamos a decir que no hay un incremento de riesgo fuera del ámbito protector de la norma. Entonces, bajo esas circunstancias, recuerden ustedes que un resultado es objetivamente imputable al autor cuando exista creación o incremento de niveles de riesgo no permitido, que esa creación o incremento se concretice en un resultado y que el resultado sea dentro del ámbito protector de la norma. Entonces, por eso, ahí estas anotaciones, y yo creo que el expediente clínico de la norma oficial mexicana, la 004, creo que, y la 24, están mucho más completos que la antigua norma 167 de 1997, donde solamente había una cuestión de señalamientos. Incluso todavía hay hospitales, principalmente aquellas cliniquitas pequeñas, donde
llevan sus anotaciones en sus hojas marquilladas, en sus hojas de papel, donde solamente anotan un pequeño historial y referencias muy básicas de lo que está sucediendo. Podemos ver un caso concreto, ahora que digo, por no hablar mal, cuando nació Jesús Martín, que el doctor Constantino fue el anestesiólogo, se pudo percatar que en esa clínica todavía llevan en una libreta sus anotaciones relacionadas con el expediente clínico, atendiendo a una norma obsoleta. Y la aplicación de una norma obsoleta también implica la creación de un riesgo no permitido. Y claro, el hecho de que se presente un riesgo no permitido y se presentara una complicación, evidentemente el médico no tendría un mecanismo de defensa correcto y eficaz para poderlo excluir de toda responsabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Y conclusiones finales, doctor Constantino, y después pasamos a las preguntas y respuestas. Ya vi que hay algunas en el chat y ya vamos cerrando esa parte. Muy bien. Dentro de lo que marca la misma normatividad en cada uno de las clínicas y los hospitales, actualmente se está optando por el expediente electrónico. En el expediente electrónico ya se está firmando, ahora ya con el uso del iPad, tienen ahí mismo firma el familiar, firman los médicos y también en cada uno de los documentos que se expiden impresos viene un QR, donde en ese QR ya en varios lugares pueden descargar parte del expediente y pueden descargar los estudios de laboratorio para tener una segunda opinión. Ahora, también en lo que es la segunda opinión, ahorita con todas las especialidades que hay, debe de ser alguien ya sea de la misma especialidad o con una especialidad todavía más amplia, o sea, un conocimiento más amplio, porque nos han llegado también pacientes que nos los refiere un médico general y bueno, uno le da la atención, el cirujano o el ortopedista les dice que si es quirúrgico y el paciente dice, no, necesito que venga mi médico y mandan a traer un médico que se dedica a la ginecología. Y ese médico que es ginecólogo le dice, no me lo operen, voy a traer alguien que sabe más. ¿No? Y llevan a otra persona que es meramente fuera del área de la ortopedia. Y nos han pasado muchas veces, no nada más en ese caso, nos han mandado niños, en pediatría es también muy frecuente, donde luego en vez de verlo el pediatra, lo está viendo el internista o lo está viendo alguna otra especialidad y no directamente el pediatra, o dentro de pediatría también hay subespecialidades, o sea que son más especializados. Por ahí tenemos el caso de un bebé en el interior de la República, allá por el norte, donde lo estaba viendo supuestamente una neuróloga pediatra, pero no tenía la formación en neurología pediátrica, nada más tenía un simple diplomado, que sí sirve, pero eso es para que clasifique la enfermedad y enviarlo directamente al, al especialista que corresponde. Ahora, con el aumento de las tecnologías, pues a la vez está bien, pero también es una espada de doble filo, porque también a través de eso mismo se pueden llegar son más modificables todavía que un expediente escrito. Hemos visto que nos han mandado expedientes así directamente del IMSS, los links, y hasta en los mismos teléfonos se pueden abrir. ¿No? Y hemos visto que ese tipo de expediente también es modificable. Entonces, ahí sí, no sé, debería de entrar, no sé, en una parte de los ingenieros que se dedican a hacer este tipo y tener eh, algunas firmas donde se puedan bloquear
en forma permanente y nada más puedan ser impresos o puedan ser vistos sin poder editar los expedientes como tal. También en los QRs, que ahorita ya también son modificables, ahora que damos o emitimos resúmenes médicos para las incapacidades, también se ha visto esa parte donde escanean un QR y del otro lado hay una computadora, que son los que hacen este tipo de fraudes, y ellos mismos están enviando la documentación. Ya cuando vienen al hospital y nos piden, a ver, necesitamos el expediente con este folio. No, pues no existe. Pero aquí tiene firma, sello, tiene hasta sello digital. Entonces tenemos que mandarlos directamente al servicio jurídico para que puedan ellos atender esa parte. No sé si tengan alguna pregunta. Si no, con gusto, pues podemos continuar. Maestro, buenas noches. Isaías Alejandro, de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. No sé si me escuchen. Sí. Adelante, Alex, lo escuchamos. Gracias, maestro. Primero que nada, agradecido por el tiempo de compartir sus conocimientos y aclarando el tema. Hace rato hacían referencia a la puntualidad en el llenado del expediente clínico. Mi pregunta es, maestro, dentro de los puntos del expediente clínico en esta norma oficial mexicana establece, recuerdo 10 puntos y algo, que debe estar completo el nombre y la firma del médico tratante. Mi pregunta es muy concreta. En caso de que en alguna hoja, porque a veces en las intervenciones o el paciente presenta estas complicaciones y el expediente clínico se hace muy extenso, si en alguna hoja se firma, pero no se pone el nombre, y en otra se pone el nombre, pero no la firma, y es la continuidad del mismo médico tratante, ¿podría tomarse como una falta a la norma oficial mexicana? Sí, Sí, es una falta. es una Adelante. falta. Sí, perdón. Sí, es una falta administrativa inicialmente, porque sí hemos visto, bueno, y ahorita que lo dice, que hay doctores que se llaman Juan Hernández Hernández. ¿Cuántos Juanes Hernández Hernández no hay? Entonces, cuando uno manda a jurídico esos documentos o lo revisa, nada más viene ahí JHH y viene una rúbrica. Entonces, y luego llega otro doctor y dice, no, pues lo atendió el doctor Juan Hernández Hernández. Oh, sí, pero uno es cirujano y el otro es ginecólogo. ¿Quién lo atendió? No, pues es que es un morenito, el chaparrito, así. Todos en México somos casi iguales, morenitos, chaparritos. Ahora, lo que sí, de acuerdo a la norma oficial, pide que se ponga la cédula profesional. En algunos hospitales nos piden que pongamos el RFC o la CURP del médico que los atendió. Ya con simplemente poner la cédula profesional, ya sabe más o menos qué doctor Hernández Hernández lo atendió. Claro. Y hemos visto, y es un relajo eso, de siempre, que ponen los nombres, nada más ponen sus iniciales, su firma, y ya, no ponen la cédula. Y ese sí es una falta más grave todavía. A su experiencia, maestro, y con esto, bueno, sería mi segunda pregunta y última. A usted como doctor experto en la materia, si le permiten, si le solicitan realizar una opinión técnica respecto al llenado de un expediente clínico y todo el procedimiento fue correcto en su cumplimiento de la norma oficial mexicana. Esta parte, como dijo bien el maestro Constantino, no obviarla, sino que es decir, si faltó, tiene su nombre, más no su firma o viceversa. Si faltara eso solamente dentro de todo el expediente de un procedimiento adecuado médicamente, dentro de los estándares permitidos, etcétera, pero que solamente la norma no se cumplió en cuanto a una firma o un nombre, ¿usted diría que no se cumplió con la norma oficial mexicana? ¿O sería una respuesta muy subjetiva en caso de que esto llegue a algún tribunal civil? Uy, esa sí está buena la pregunta.
Bueno, Aquí, fíjense que ahí el caso de que existe ese tipo de contradicciones, eh, digo, ya yo lo veo como abogado, te puedo decir que sería muy difícil llevar a cabo o armar una correcta defensa para ese médico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque evidentemente, si se tratara de, digamos, de expedientes clínicos físicos o electrónicos de manera privada, incluso podía incurrirse en una cuestión de manipulación o una cuestión de falta de complementariedad o inclusive en una cuestión de falsedad. Si se tratara de una institución pública, recuerden ustedes que el médico es un servidor público en una institución pública y ahí cometería el delito de ejercicio ilícito de servicio público en su modalidad de informes falsos, independientemente de la responsabilidad que se pueda desprender en la cuestión civil médica o en la penal médica. Yo creo que es más en la cuestión civil, pero el servidor público médico que altere o que no anote o que realice incumplimientos a la norma oficial mexicana, sí se le puede configurar fácilmente lo que está previsto en el artículo 214, fracción quinta del Código Penal Federal. Por eso es digamos, el cuidado que debemos tener en la homogeneización y en su caso, el manejo de esa información en cuestión del expediente clínico. Gracias, maestro. Ahora, adelante, Gerson, lo escuchamos y luego la química farmacéutica bióloga María de los Ángeles. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, primeramente agradeciendo y con el gusto de saludarlos desde Querétaro. Tengo un par de cuestionamientos, me imagino que cada uno podrá ser resuelto, uno por el médico y otro por nuestro abogado ponente. En este caso, ambos tienen que ver, creo yo, con la parte de la praxis, tanto en el ejercicio legal como en el ejercicio también de la profesión médica. Primeramente, Lick, por ahí estaban comentando el doctor que pues evidentemente, sobre todo, quiero imaginar en el rol de turnos, en el seguimiento continuo que se le tiene que hacer a pacientes con determinados tratamientos que involucran una observación permanente y a largo plazo o a mediano plazo, pues efectivamente tiene que haber un constante rol de turnos, cambiar los roles, etcétera. Por aquí habíamos estado hablando, por ejemplo, del consentimiento informado, habíamos estado hablando también de ciertos riesgos que, bueno, nosotros a través de la famosa carta responsiva, pues protegemos precisamente a lo mejor la intervención que nosotros estamos poniendo. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos haciendo las prácticas, nosotros como médicos, por decirlo así, estamos teniendo la práctica y el seguimiento adecuado, pero en el siguiente turno o el siguiente médico no hace ese seguimiento adecuado y eso puede traer consigo, pues bueno, cualquiera de estos supuestos en los que ya nos estuvimos inmiscuyendo a lo largo de la plática? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda también, insisto, en la parte de la praxis, hablábamos de, por ejemplo, los casos fortuitos. En esta parte específica de los casos fortuitos, el doctor mencionaba sobre la Sociedad Americana de Anestesiología, de las famosas ASA 1, 2 y hasta las 6, que es cuando ya tenemos incluso un tema de procuración de órganos. En la parte de la praxis, ¿cómo nosotros podríamos justificar que se trata de un caso fortuito? Por ejemplo, si nos encontramos, pues, supongo que en el tema de la ASA 1, que es un paciente notoriamente sano, o en el ASA 2, que es a lo mejor una persona con una enfermedad, pero que esta enfermedad sí está controlada y bueno, que el expediente clínico así lo refiere. Esas serían mis dos preguntas y bueno, con el gusto, por supuesto, de saludarles. Bueno, por el lado de, digamos, de la parte técnico y legal, lo que les puedo decir es de que en el momento en que se reciba un turno, el hecho de aceptar un expediente incompleto significa asumir un riesgo. Es decir, si el turno anterior me está entregando notas médicas que no cumplen con la normatividad, en este caso la norma oficial mexicana, entonces, y yo lo hago como mío, estoy asumiendo un riesgo.
y al asumir ese riesgo, puedo hacer como mío el resultado causado o puedo ser partícipe de ese resultado que ha generado esa primera condición. Por eso aquí es muy importante hablar de algo que se llaman sujetos autorresponsables. Cada quien debe ser responsable del rol y del desempeño que tienen que llevar en la práctica médica. De lo contrario, entonces, todos serían en una cuestión de, digamos, de responsabilidad. Recuerden ustedes que la Suprema Corte de Justicia Mexicana, el día 21 de abril del 2023, declaró constitucional algo que se llama autoría indeterminada. Ya no me interesa quién fue el que cometió el error. Todos responden en el mismo grado de proporción en virtud de que todos intervinieron en el hecho y no se puede determinar en el reparto de roles quién pudo haber omitido alguna información importante relacionada con el tema del expediente clínico. Entonces, por eso es muy importante establecer desde el mismo momento en que haya conocimiento de esas omisiones, no podemos decir que sea propiamente negligente o diligente, pero sí alguna omisión, pues evidentemente el médico tiene que informar dichas circunstancias. ¿Por qué? Porque la actividad médica, o más bien dicho, las conductas médicas pueden ser a través de acción o a través de omisión. Y con relación al tema de, digamos, de alegar o de construir un caso relacionado con el caso fortuito, evidentemente ahí va a ser muy importante no solamente el tema de la necropsia o el tema de, digamos, de las anotaciones médicas o de los esquemas de evolución médica que se haya presentado o de las circunstancias previas o de los laboratorios clínicos previos. Es decir, ahí se tiene que conformar todo un expediente integral para saber exactamente qué fue lo que ocurrió y cuándo ocurrió. Es decir, el puro resultado solito no va a vincular al médico. Y ahí es donde tenemos que desarraigar esa idea de que al médico se le murió en las manos, es responsable. Yo creo que no. Yo creo que debemos interpretarlo exactamente al revés. Se presentó una circunstancia que dio ese resultado. Hay que buscar cuál es el punto de origen de dicha circunstancia. Adelante, Química, la escuchamos. Sí, a ver, deme un segundo, maestro. Aquí Adelante. un segundo nada más, de acuerdo a lo que había mencionado ahorita de los casos fortuitos, casi siempre debemos de tener también, y esto es para todos los médicos sin excepción alguna, debemos de tener lo que es el ACLS y el BLS, porque teniendo esa, esa disciplina o esos conocimientos, ahí mismo nosotros podemos decir, se realizaron medidas de reanimación de acuerdo a lo que marca el ACLS, nada más. No podemos, sería cuestión de decir, no, pues se reanimaron 2 minutos, después de 2 minutos se le aplicó una ámpula de adrenalina, no reaccionó, aplicamos otros 2 minutos, no, podemos omitir toda esa parte, nada más decir, se aplicaron de acuerdo al ACLS las medidas de reanimación. Y ya posteriormente, si viene un peritaje, pues ya ahí tenemos más formas de defendernos como médicos. Perfecto. Adelante, Química, la escuchamos. Vamos a ver si es la Hola, última buenas noches. pregunta. Sí, buenas noches. Nada más, en cuanto a reacciones adversas a medicamentos, ya sea como lo marca la norma 220 y que debe de quedar documentado, ya sean moderadas, leves o graves, ¿qué consecuencias legales hay cuando no se documentan? Bueno, la principal consecuencia legal es la asunción de un riesgo. Y si ese riesgo se concretiza en un resultado, puede haber la cuestión de responsabilidad. ¿Sí? Recuerden ustedes que la no documentación puede ser que no pase nada y ahí termina el asunto, pero en el momento de que pase, asume como suyo el resultado causado. Eso en el ámbito legal se llama imputación objetiva. Muy bien, pues no sé si tengan algún otro cuestionamiento, si no, pues muchísimas gracias por la atención. Y claro, en los próximos días vamos a estar trabajando con una serie de, digamos, de casos. Vamos a hacer una serie de conferencias relacionadas con casos clínicos y cómo
se pueden resolver en el ámbito médico y también en el ámbito legal. El objetivo o el propósito principal es no solamente entender el tema que la actividad médica tiene que ver con el tema del derecho penal, sino también con el derecho civil, con el derecho administrativo, con la responsabilidad de los servidores públicos. Sí, desde luego, estos temas son muy importantes y es muy importante tener esta multi e interdisciplinariedad para poder configurar precisamente estos presupuestos. En Jibo Instituto he dado 3 cursos relacionados con la responsabilidad penal del médico y en los próximos días vamos a sacar algo sobre la responsabilidad civil, pero ahora conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que recién ha sido aprobado por el Congreso de la Unión en abril del 2023 y que debe estar vigente antes del 1 de abril del 2027. Adelante, Yerena, le escucho para poder cerrar. Muchas gracias, doctor. Saludos. Eh, He tenido la oportunidad de estar en algunos cursos respecto del tema de la responsabilidad profesional, en concreto la negligencia médica. Sin embargo, lo que observo es que muchas veces se decantan el sesgo es cómo no los médicos tendrán esa responsabilidad. Mi pregunta concreta es, ¿qué debemos como abogados acreditar para que pueda configurarse el delito y obviamente acreditar la responsabilidad de, en este caso, los médicos? Por favor. Gracias, Itzama. El riesgo. Ahí vamos a manejar el tema de la teoría del riesgo, que desde luego, bueno, como abogados creo que lo podemos entender, y yo creo que Klaus Roxin es el que más ha trabajado sobre el tema del riesgo no permitido. Recuerden ustedes que en la Escuela de Ciencias de Berlín en 1970, el 14 de mayo del 70, él refirió en la cuestión de que no solamente es un nexo causal, porque la pura causalidad no es suficiente para sustentar la responsabilidad del médico. Entonces, ahora, no debemos entender la conducta del médico como una acción o como, digo, o más bien dicho, como un movimiento corporal voluntario, sino más bien como la creación de un riesgo no permitido. Entonces, hay que identificar hasta dónde llega el riesgo. ¿Por qué? El riesgo no solamente lo va a basar en la norma penal, lo vamos a basar en los lineamientos de la Lex Arti. Porque, por ejemplo, algo que platicaba con el doctor Constantino es una cuestión, por ejemplo, de una broncoaspiración. Tengo entendido que hasta hace algún tiempo se manejaba el lavado gástrico para efecto de evitar esa cuestión de la broncoaspiración. Resulta que la Lex Arti ha evolucionado, dice no, ya está prohibido el lavado gástrico. Ahora hay nuevos lineamientos de la Lex Arti para el manejo de este tipo de pacientes en el caso concreto. Entonces, si un médico realiza un lavado gástrico conforme a una normatividad, una Lex Arti que no está actualizada, entonces está creando un riesgo fuera del ámbito protector de la norma. La norma no es la norma jurídica, es todo lo que configura la Lex Arti para configurar precisamente el buen actuar o el buen desempeño médico. Entonces, por eso, ahí yo no me voy con un elemento, digamos, con una conducta relacionada con un movimiento corporal voluntario. ¿Por qué? Porque el movimiento puede estar, la actuación del médico puede estar, pero todos ellos están dentro del ámbito normativo, están debidamente protocolizados en el expediente clínico, están las notas evolutivas, está, digamos, correctamente planteado el reparto de roles y además hay un dictamen médico donde dice que el buen actuar del médico está correctamente desempeñado. Pero si nosotros nos vamos en la cuestión del riesgo y decir, no, sí actuó, pero actuó fuera de la norma, contrario a la norma. No es una norma penal, no es una norma civil, no es una norma administrativa, sino cualquier presupuesto de la Lex Arti. Entonces, por eso, ahí el abogado que quiera configurarle una responsabilidad médica al personal de salud, evidentemente también debe tener conocimientos de la Lex Arti y de los distintos, digamos, de las distintas actuaciones y contar con con un médico forense o un médico legista o en su caso un consultor técnico que nos pueda permitir, que nos pueda ilustrar para saber si actuó dentro de esos protocolos de la Lex Arti.
¿Algo más, doctor Constantino? Si no, pues damos por concluida nuestra sesión. Hay dos preguntas de Primo Bendaño en el chat. Bueno, me llamó mucho la atención la segunda pregunta, donde dice que el médico solo es responsable de la enfermera y no de los datos que da el paciente, que regularmente mienten para ocultar ante sus familiares. Muchas veces en problemas oncológicos, el familiar le dice, nos aborda y nos dice, oiga, doc, ¿y qué encontró? No, pues sí, efectivamente tiene un tumor, el tumor ya hizo metástasis, o sea, ya, como comúnmente dicen, ya se regó en todo el cuerpo, y más hay medicamentos paliativos. Un favor, no le diga a mi familiar, no le diga al paciente que tiene cáncer. Ya nosotros veremos cómo se lo hacemos saber. Posteriormente, hemos visto que el mismo paciente busca otras opiniones y luego nos andan, bueno, no a nosotros, pero regañan a los médicos tratantes. Es que el médico no me dijo, es que tú no me dijiste que yo tengo cáncer, yo ya lo encontré por otro lugar. Y eso también son unas controversias espantosas. Pero bueno, ese es hablando desde el punto de vista de que tanto el paciente está mintiendo, bueno, o el familiar, y nos hace que nosotros también estemos a favor de ellos. Apenas recientemente una internista me dijo, ¿y qué hago? Hay que informarle al paciente. No le vas a llegar a decir, ¿sabes que tienes cáncer? Sino le vamos a decir efectivamente sus resultados del laboratorio no fueron nada favorables, el cual tenemos que continuar con buscando un diagnóstico más certero para dar un tratamiento más efectivo, y lo más probable es que lo tenga que ver un oncólogo. Ya el oncólogo se encargará de darle la noticia. De acuerdo a la otra pregunta, bueno, de aquí mismo nosotros no somos responsables de las enfermeras, ellas tienen sus propias responsabilidades y nosotros somos directamente responsables de lo que le pase al paciente, porque por eso nos está consultando o va con nosotros. No sé si a eso se refería la pregunta, Primo Avendaño. Sí, doctor. Yo hacía referencia que el doctor era responsable de la supervisión de la enfermera, de que recabara bien los datos, de que le preguntara antes de si tomó alimentos o no tomó, porque luego los pacientes, pues aunque el familiar le dice, no comas nada porque te van a hacer estudios, pues el paciente se muere de hambre y a veces come algo y chin, salió contraproducente o los resultados salieron mal, alterados, porque violó una recomendación médica. A eso me refería, doctor. Ok. Muy bien. Y de acuerdo a la otra pregunta, donde dice lo mejor es documentar todo y, como dice el doctor Camilo, no obviar. Bueno, exactamente, dice para la certeza del proceso de atención médica. La pregunta, ¿qué regula esto? O sea, pues bueno, estamos viendo lo que es la norma oficial mexicana, o se refería a otra situación. Efectivamente, a eso, doctor, de que el médico siempre, mi pregunta era en el sentido de que si el médico tiene un manual, un protocolo, que me queda claro que lo dice la norma oficial como comenta, que debe de seguir un procedimiento de qué debe de hacer o cómo lo debe de hacer, ¿no? Era mi pregunta en ese enfoque. Muchas gracias. Ok, sí, para servirle. Bien, en el ámbito público, en las indicaciones médicas es muy común que no pongan nombre, firma y cédula. Se da parte a sus jefes de área y se levanta un acta administrativa. Efectivamente, de acuerdo a la Ley de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos, puede constituir una falta administrativa, que a la postre, esta falta administrativa puede venir desde una simple amonestación hasta una inhabilitación. Eso es en el sector público. En el sector privado, pues esas actas administrativas son de control interno, pero en caso de que acontezca un resultado,
el médico tratante que asuma, o más bien dicho, que cause ese resultado, puede asumir como suyo dicho resultado. ¿Listos? Y en el tema de la autoría indeterminada, ¿aplica para todos los delitos? Sí, sí aplica para todos los delitos porque está en la parte general del Código Penal. Yo no estoy de acuerdo con la autoría indeterminada porque siento que viola derechos humanos, principalmente a la presunción de inocencia, porque ¿cómo vamos a involucrar a todos los médicos si fue uno el que infringió un deber objetivo de cuidado? Entonces, en esa parte sí es importante que no se conjunte la autoría indeterminada. Sin embargo, es un criterio de la primera sala de la Corte, de la cual no podemos ir en contra de ella hasta que salga un nuevo criterio, ya sea de la propia sala o de incluso del pleno de la Corte, para poder cambiar ese criterio, digamos, del máximo tribunal. ¿Listos? Pues no habiendo más preguntas, pues muchísimas gracias, compañeros. Estamos a sus órdenes. Síganos por redes sociales en Capacitación Magíster. Ahí la compañera Ashley les hará llegar su constancia de participación y de asistencia en esta conferencia. Que descansen. Buenas noches.